quedamos en las equivalencias de temperatura. Vamos a ver lo que es estos conceptos de calor latente y calor específico. Ya, vamos a avanzar. Bueno, ustedes pueden leer también al respecto el libro de Kane y parte de estos conceptos que están ahí explicados, hay ejercicios y hay un montón de cosas, ¿no? Vamos entonces al ítem 3 que dice calor. La energía interna es toda energía que pertenece a un sistema mientras está estacionario. La energía térmica es parte de la energía interna de un cuerpo. La energía térmica se asocia con el movimiento interno de los átomos. De manera entonces que nosotros nos vamos a referir a la energía térmica fundamentalmente, pero ya sabemos que es parte de la energía interna que tienen eh, los átomos, es decir, ahí tienen posición, ahí en energía potencial, etc. Y la energía térmica está relacionada con la temperatura con la energía cinética. Por ser el calor una energía, obviamente que el calor se va a medir en una unidad que es el joule como energía, o bien en una unidad como la que estoy mencionando acá, que le vamos a llamar caloría. Entonces está ya lo que vimos en mecánica. Esta va a ser la unidad que vamos a hablar en lo sucesivo, y que es la caloría como unidad de energía, ¿verdad? Y obviamente que el joule sigue siendo una unidad también muy usual, pero vamos a ver que hay una equivalencia entre esas dos. Se puede decir que una caloría es la cantidad de calor necesaria para que la temperatura de 1 gramo de agua pase de 14,5 a 15,5 grados Celsius. Es decir, haya un incremento de 1 grado Celsius. De manera de que para el caso del agua, entonces, se necesita una caloría para aumentar el agua en 1 grado Celsius la temperatura. Similarmente, la unidad usada en el sistema inglés, que equivale a lo que nosotros estamos haciendo con las calorías, es el British Thermal Unit, el BTU, donde corresponde al calor necesario para elevar la temperatura de 1 libra de agua. 1 libra de agua, que no estamos hablando de 1 gramo de agua como el anterior, 1 libra de agua, y esta va a pasar de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. De manera que en el sistema británico, la definición para la energía calórica es el BTU y nosotros usamos la caloría. Y el BTU lo que hace es, nos dice cuánto calor necesita entregársele al agua para que pase de 63 a 64 grados Fahrenheit. O sea, para que aumente su temperatura en 1 grado Fahrenheit. La relación que hay entre la unidad de energía en el sistema británico y la caloría es que un BTU es 251,996 calorías. Y si esto lo escribimos en libras por pie, sería 778,26 libras fuerzas por pie. ¿Ah? Bueno, entonces ya sabemos que existe una equivalencia entre los dos. Una unidad como la caloría, pero con letra C mayúscula, se utiliza para describir la energía química de los alimentos. La energía química que está contenida en los alimentos. De manera de que una caloría, en el caso de la energía química, equivale a 1 kilocaloría o 1000 calorías de las que nosotros estamos definiendo.
Bien, entonces vamos a ver un aspecto que es una propiedad de los materiales, que es muy interesante acá. Y a esto le llamamos calor específico. El calor específico de una sustancia es la capacidad calorífica por unidad de masa. El calor específico del agua a presión y temperatura ambiente de una caloría grados Celsius. Y se entiende de la siguiente manera. Ese calor específico, que es una caloría gramo, indica, ¿no es cierto?, que es el calor necesario, una caloría para elevar la temperatura en 1 grado Celsius de 1 gramo de agua. De manera que el calor específico del agua es 1, y lo que nos está indicando de que para que 1 gramo de agua aumente en 1 grado Celsius, necesitamos entregarle una energía de 1 caloría. A eso le llamamos calor específico. De manera de que este va a estar presente, el calor específico, en las fórmulas que vamos a ver a continuación. Y obviamente que las sustancias, dependiendo de la estructura que tengan, van a tener distintos calores específicos. Permítanme esto que no lo puedo bajar ahí. Algunos calores específicos que son muy comunes. Por ejemplo, aquí está en Joule partido por kilogramo, grados Celsius, y acá está en calorías partidos por gramos, grados Celsius. Por ejemplo, el aluminio tiene un calor específico de 0,212. ¿Qué significa esto? Que para que 1 gramo de aluminio aumente en 1 grado Celsius, se necesita 0,212 calorías, o sea, con menos calor va a aumentar, ¿no es cierto?, su temperatura. El cobre, que es el metal que nosotros deberíamos saber todo de él, es 0,0924 calorías por gramo grados Celsius. De manera de que 1 gramo de cobre requiere, ¿no es cierto?, para elevar la temperatura de 1 grado Celsius, requiere 9 centésimas de caloría, bastante poco. Y así el plomo y otros materiales. El que nosotros debemos tener en cuenta es el calor específico del hielo. El hielo tiene 0,50, ¿no es cierto?, su calor específico, y que es calorías partidos por gramos grados Celsius. El agua a 15 grados tiene un calor específico de 1, y el vapor de agua es 0,48. Yo diría que de todo lo que tenemos los listados acá, el que nosotros debemos recordar y de memoria es el calor específico del vapor de agua, que es 0,48 calorías partidos por gramos grados Celsius, el vapor de agua. Y el hielo, 0,5. El agua en general es, el calor específico es 1. Así que recuerden esto: 0,5, 1 y 0,48. El hielo, 0,5, el agua, 1, y el vapor de agua, 0,48. Para que sea fácil cuando estemos resolviendo estos problemas. Entonces, el calor específico es una cualidad bien importante para clasificar ciertas sustancias desde el punto de vista de la termodinámica. Bien. Ahora, al poner en contacto un cuerpo A que tiene una temperatura T sub A con otro cuerpo B que está a una temperatura T sub B, si T sub A es mayor que T sub B, entonces va a haber una transferencia de energía. Y a eso le vamos a llamar calor. A la transferencia de energía le vamos a llamar calor. Entonces el calor es una energía en tránsito, es una energía que va de un cuerpo a otro, o de un punto a otro, y que es energía
que se está moviendo. De manera entonces de que de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura vamos a tener una transferencia de energía. Ahora, ¿de qué depende esta energía que va a fluir? Depende de la masa, depende del calor específico y de la variación de temperatura. Si uno de los cuerpos cede calor, experimenta una disminución en la temperatura. Así es que el cedido generalmente lo vamos a considerar negativo. ¿Por qué razón? Porque la temperatura final menos la temperatura inicial, que es delta T, la final va a ser menor que la inicial. Noten ustedes que el delta es algo que debe estar siempre presente en cualquier variación. Siempre representa algo final menos inicial. Por ejemplo, acá delta T es temperatura final menos temperatura inicial. De manera que cuando un cuerpo cede energía, ¿no es cierto?, entrega calor de un cuerpo a otro, en ese caso la temperatura del cuerpo A al perder energía, al ceder energía, la temperatura final va a ser menor que la inicial y el calor cedido va a ser negativo. En cambio, aquel que absorbe energía estaba a una temperatura y por el hecho de estar recibiendo energía va a aumentar su temperatura. Entonces, este cuerpo B que está absorbiendo energía, el calor que va a absorber lo vamos a considerar positivo, es el calor absorbido, porque va a aumentar su temperatura. Resumen, entonces cuando un cuerpo cede, pierde calor, cede energía, el calor es negativo. Y cuando absorbe, el calor absorbido es positivo porque hay un aumento, un incremento de la temperatura. Ahora, cuando hay equilibrio térmico, entonces el calor cedido y el calor absorbido son iguales. Así que si el cuerpo A cede, supongamos 20 calorías, el cuerpo B absorbe 20 calorías. Estos son iguales, pero tienen signos distintos. Eso hay que tener en cuenta entonces esos conceptos para poder empezar a desarrollar. Si tenemos dos cuerpos en contacto que se encuentran a diferentes temperaturas, después de un rato alcanzarán el equilibrio térmico, es decir, se van a equilibrar. Por ejemplo, si tenemos un recipiente con agua hirviendo y dentro introducimos un trozo de aluminio a una temperatura distinta a la del agua, al cabo de un rato, ambos, tanto el agua como el aluminio, van a estar en equilibrio térmico. Si le tomamos la temperatura a ambos, van a estar a igual temperatura. De manera que entrega calor y el otro lo absorbe. En consecuencia, voy a deducir una ecuación que se utiliza como para equilibrio térmico, la temperatura de equilibrio. Si M1 está a una temperatura, o sea, una masa 1, está a una temperatura 1, y la temperatura inicial del cuerpo 1 es obviamente T sub 1 y M1 su masa, entonces vamos a tener un cuerpo 2 que va a estar a una temperatura 2 y obviamente va a tener una masa 2. Ambos tienen un calor específico 1 y un calor específico 2. De manera de que cuando entren en contacto, la suma del calor que uno excede y el otro que lo absorbe, como uno es positivo y el otro es negativo y son iguales, la suma debe ser 0. Ahora, ¿por qué el calor de Q1 y el de Q2 sumados da 0?
Bien sencillo, porque el Q1, si es que Q1 cede calor, supongamos 20 calorías, el Q2 absorbe 20 calorías. Entonces el Q1 tiene valor negativo porque se dio esos 20 calorías y el otro lo absorbió, es positivo, 20 calorías. De manera que si sumamos eso, esto nos da 0. Aplicando ese criterio, entonces vamos a tomar esta relación de acá arriba, que estoy mostrando acá arriba, que dice que el calor cedido o absorbido se calcula como el producto de la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. De esa manera, entonces, la masa 1 por el calor específico 1 va a ser igual a, perdón, multiplicado por delta T, pero delta T, temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final, como estos cuerpos van a quedar en equilibrio, la temperatura final del cuerpo 1 y la temperatura final del cuerpo 2 va a ser la misma. De manera que acá ponemos T, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, más el producto de la masa del cuerpo 2 por el calor específico del cuerpo 2 y multiplicado por la variación de temperatura que estoy mostrando acá arriba, delta T nuevamente, donde tenemos la temperatura final del cuerpo 2 menos la inicial del cuerpo 2. De esa manera hacemos una distribución de todo esto y llegamos la parte algebraica y llegamos a la conclusión de que la temperatura de equilibrio, la final, para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2, que va a ser la misma temperatura, es igual a este producto, es decir, a la masa del cuerpo 1 por su calor específico y por su temperatura inicial, más el producto de la masa del cuerpo 2 por el calor específico del cuerpo 2 y por su temperatura, dividido por estos productos. Bueno, de esa manera nosotros podemos encontrar qué temperatura de equilibrio va a haber cuando hacemos una mezcla y que posteriormente van a quedar en las mismas condiciones, a igual temperatura. Yo acá les muestro un ejemplo que está hecho. Dice, se tiene un trozo de aluminio cuya masa es de 300 gramos. ¿Mm? Este es el aluminio, la masa del aluminio. La masa del aluminio es 300 gramos. A una temperatura inicial de 12 grados Celsius. La pregunta, ¿cuántas calorías se le debe suministrar al aluminio para elevar su temperatura de 12 grados Celsius a 24 grados Celsius? Entonces, lo que queremos es aumentar la temperatura del aluminio. En ese caso, entonces, tenemos que entregarle energía. ¿Cuánta energía, cuánto calor entonces se requiere? Para eso utilizamos esta relación que dice Q igual a mc por delta T. La masa del aluminio es 300 gramos, ahí está. El calor específico del aluminio, hay que ir a verlo a la tabla, dice que el calor específico del aluminio es 0,215 calorías gramos grados Celsius. Así que eso lo traemos de vuelta acá y lo utilizamos en este primer ejemplo. El calor específico entonces lo conocemos y la variación de temperatura es, la temperatura final va a ser 24 grados Celsius menos 12 grados Celsius. De esa manera entonces el calor necesario para que los 300 gramos de aluminio aumenten su temperatura de 12 a 24, o sea, aumenten en 12 grados Celsius, se necesita entregarle 774 calorías. Bueno, y esto si alguien quiere, habría que cambiarlo a Joule. Ese es un ejemplo
que tenía propuesto. Y otro ejemplo dice, se tiene en un recipiente 200 gramos de agua a 20 grados Celsius. En un recipiente, 200 gramos de agua que se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. O sea, la temperatura inicial y la masa del agua. Y el calor específico del agua que nosotros ya lo conocemos. Determina la temperatura que tendrá si pierde 200 calorías. Pierde 200 calorías. Profesor, ¿qué significa esto? De alguna manera, el, el recipiente va a perder esa energía. Y vamos a suponer que fueron 200 calorías. Entonces se sabe que el calor específico del agua es 1, ¿no es verdad? De manera de que si nosotros queremos saber, ¿no es cierto?, qué temperatura va a tener, tenemos acá que Q vale menos 200 calorías. Q. La masa son 200 gramos de agua y el calor específico del agua es 1, que es calorías, gramos, grados Celsius. Y multiplicado todo eso por la variación de temperatura. De manera de que esto, despejando esta cantidad, nos queda que la temperatura final va a ser estos 200, las calorías se cancelan y esto va a quedar gramos, grados Celsius arriba. Y ya, estos gramos se van con esos gramos y esto queda 10 calorías, se van y queda grados Celsius. De manera entonces que la temperatura que va a tener por haber perdido calor va a pasar de 20 grados Celsius, que es la temperatura inicial, a una temperatura final de 19 grados Celsius. Entonces ahí podemos tener en cuenta que hay aumento de temperatura cuando se recibe calor y hay disminución en la temperatura cuando hay pérdida de calor. Es importante ya. Yo acá he puesto ejemplos de 3 y 4 para que ustedes lo vean y cuando estén estudiando, miradita ahí y puedan resolver. ¿Mm? Yo voy a ir un poquito más adelante porque después viene un listado de ejercicios y esas cosas. Ya, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Nada. Ya, Dani. Bueno, acá tengo el ejercicio 3 y el ejercicio 4. El ejercicio 4 es bien sencillo porque dice considera un trozo de metal de calor específico desconocido. No se sabe qué calor específico. Pero sí la masa se sabe que es 50 gramos y se encuentra a 200 grados Celsius. Se introduce en un recipiente con 400 gramos de agua a 20 grados Celsius el agua. Y después de un rato la temperatura de equilibrio, es decir, alguien está mirando este experimento, y estamos con un termómetro, por ejemplo, y vemos que el agua está a 200 grados Celsius y, no, perdón, el, el material, este trozo de metal, está a 200 grados Celsius y el agua está a 20 grados Celsius. Entonces colocamos este trozo de metal dentro del recipiente y podemos observar de que la temperatura del agua debería aumentar. ¿Mm? ¿Por qué razón? Porque este cuerpo, que tenía una alta temperatura, le va a entregar calor al agua.
y seguimos midiendo con el termómetro y va a empezar, ¿no es cierto?, la temperatura a subir, la temperatura del agua. Y obviamente va a llegar un momento en que no va a subir más, es decir, va a llegar a esa temperatura de equilibrio. Y esa temperatura de equilibrio para este cálculo sería de 22,4 grados Celsius. Y teniendo esa temperatura de equilibrio, midiéndola experimentalmente, ¿no es cierto? Hemos visto que aumenta la temperatura del agua, pero se estabiliza en 22,4. Entonces ahí con esa temperatura de equilibrio podemos calcular el calor específico del cuerpo desconocido. ¿Y cómo eso? Simplemente sumando el calor absorbido por el agua y el cedido por el material, aplicamos entonces esta ecuación allí y el calor específico del material, que es el elemento que no conocemos. Sabemos si su masa, su temperatura final, que es 22,4, la temperatura es 200. Y la masa de agua la conocemos, el calor específico del agua también, la temperatura final de equilibrio, que es 22,4, que es lo que nos están dando acá. También es conocida para el agua. La temperatura inicial del agua, que es 20 grados Celsius. De ahí entonces, haciendo un manejo algebraico, llegamos a que el calor específico de ese trozo de metal es de 0,108 calorías partido por grado Celsius. Esto que podría ser un experimento que se puede hacer con un termómetro y un cuerpo que esté caliente. Allí podríamos verificar cuál es su calor específico. Determinarlo. Mediante estas ecuaciones podríamos calcularlo. Bueno, tenemos eso respecto a calor específico. Sin embargo, hay algo que es bien interesante y que va a estar presente obviamente en los cálculos que vamos a hacer. Hemos visto de que si a un cuerpo le suministramos calor, hay un aumento de temperatura. Bueno, y si le quitamos calor, si ese cuerpo pierde calor, disminuye su temperatura. Sin embargo, existen dos puntos que son muy importantes dentro de la materia, en la sustancia, y es el punto de ebullición y el punto de congelamiento o punto de fusión. En estos casos es muy interesante lo que ocurre, porque lo que voy a explicar es de que en el caso del punto de ebullición del agua, tenemos, supongamos, agua a 18 grados Celsius, la colocamos en el fuego, ¿no es cierto?, en la cocina, en un recipiente, y le empezamos a entregar calor al agua. Al cabo de un rato, el agua comienza a hervir. Pero usted se preguntará, ¿y cuál es el punto de ebullición? 100 grados Celsius a nivel del mar y a presión constante. Y profesor, ¿y si yo le sigo entregando calor al agua? ¿El agua va a alcanzar una temperatura de 500 grados? No. Hay un punto que se llama el punto de ebullición y el punto de congelación, en el cual usted le entrega calor al agua o al objeto y el objeto cambia de estado. O sea, el agua no va a subir su temperatura. Lo que va a provocarse con el agua es que el agua va a comenzar un proceso de cambio de estado de líquido
a gaseoso. Es decir, vamos a empezar a vaporizar el agua. Entonces, no porque usted tenga hirviendo una tetera o una olla o lo que sea, o mucho rato, el agua la va a tener a una temperatura tan alta, más de 100, no es así. El agua va a empezar a cambiar de estado. Pero eso también puede ocurrir cuando estamos hablando del punto de fusión de un líquido. Cuando se produce el cambio de estado, entonces no usamos esta relación. ¿A dónde está? Esta que está acá. La vamos a poner con color verde para no olvidarla nunca más. O celeste, como quieran. Celeste sería mejor. Esa relación no aplica cuando estamos hablando de un cambio de estado. Ya. No aplica cuando hay un cambio de estado, porque no hay un aumento de temperatura, profesor. O sea, cuando está cambiando de estado de líquido a vapor, de vapor a líquido, o de sólido a líquido, líquido a sólido, no hay cambio en la temperatura. La temperatura se mantiene constante. Entonces, el calor que debemos entregar para que vaporice o el calor que le debemos quitar para que se transforme, se licúe de vapor a líquido, habría que quitarle calor. Ese calor se le vamos a llamar calor latente. Y durante ese proceso de cambio de estado de sólido a líquido, líquido a sólido, o de líquido a vapor o vapor a líquido, cuando hay cambio de estado, entonces no hay cambio en la temperatura. Y el calor que hay que entregar o hay que quitarle está dado por esta relación que voy a poner acá. ¿Eh? ¿Por qué me tomo todo eso? Ahí. Y que también la vamos a colocar en color verde. Vamos a ver si me acepta eso. En celeste. Entonces tengo dos ecuaciones. Una, esta de acá, que es para cambio de estado, porque ahí no hay cambio de temperatura. En cambio, tenemos una ecuación para cambio de temperatura. Cuando cambia de temperatura, ¿verdad? Fíjense que esa es la diferencia. Sin embargo, depende de la masa y depende de esta característica que es L, y al cual le vamos a llamar calor latente. No va a ser el calor específico, se va a llamar calor latente. Entonces, veamos cuál es el calor latente para cambios. Por ejemplo, el agua tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius. El calor latente para el agua, escrito en unidades del sistema internacional, es Joule partido por kilogramo. Joule partido por kilogramo. Y si lo escribimos, ese calor latente en el, en calorías, en calorías partidos por gramo, este debería ser 80 calorías partidos por gramo. No está en esta tabla, pero ya lo aparece más adelante, me parece claro. Ahí está, 80. Así es que no lo incluye en la tabla, pero ustedes lo tienen allí. Bueno,
Entonces tenemos que cuando hay cambio de estado no se utiliza la otra relación porque en cambio de estado no hay cambio de la temperatura. Depende de la masa, el calor que absorbe o que pierde, y depende de este L que es el calor latente. Pero este calor latente está dado para el agua en el punto de fusión, cuando cambia de sólido a líquido, líquido a sólido, es de 80. Este está escrito acá en joule partido por kilogramo, pero es 80 calorías por gramo. Y para el caso de cambio de estado de agua a vapor o vapor a agua, es de 2,26 por 10 elevado a 6 joule por kilogramo. Pero como nosotros estamos trabajando con calorías, esto equivale a 540, me parece que es, 540 calorías por gramo. Así es que para cambios de estado no hay cambio de temperatura. Mientras se está derritiendo el hielo, ¿no es cierto?, transformando en agua, no hay aumento de temperatura. El hielo está a 0 grados Celsius, se derrite y el agua que vamos a tener a 0 grados Celsius. El líquido está hirviendo el agua a 100 grados Celsius y se transforma en vapor a 100 grados Celsius. Ahora, al vapor, si usted le sigue entregando calor, va a ir aumentando la temperatura y ya no estaríamos, cuando estemos entregándole calor, ya no vamos a usar esto. Esto solamente lo vamos a usar cuando haya cambio de estado. ¿Mm? Eso es muy importante porque hay que saberlo, hay que saber estas dos ecuaciones, cuándo usar, cómo las vamos a usar y en qué cosa. Bueno, hay otros materiales como el aluminio, el plomo, eh, la plata, etcétera, tienen su calor latente acá hasta en joule. Yo no los calculé en calorías partidos por gramo porque realmente no me interesa, pero tampoco es difícil hacer. Y el calor latente de vaporización del aluminio ya no interesa mucho para nosotros. Pero el agua sí, porque es un elemento que estamos permanentemente en contacto con él. Por lo tanto, yo hice el cálculo acá. El calor latente del agua para el punto de fusión del agua es 3,33 por 10 elevado a 5 joule partido por kilogramo. Entonces yo coloqué arriba una caloría equivale a 4,186 joule. Una caloría arriba y abajo 4,186 joule. Entonces una caloría equivale a esta parte en joule. Esa es la equivalencia que hay entre la caloría y el joule. De manera de que joule arriba con joule abajo se van y me queda calorías partido por kilogramo. Pero este kilogramos que está en el denominador lo hago desaparecer, coloco 1 kilogramo arriba y 1000 gramos abajo, de manera que los kilogramos se desaparecen y me queda calorías partidos por gramo. Y ese valor es el que vamos a usar como calor latente de fusión, es decir, cuando se funde el agua. 80 calorías por gramo. Valor aproximado del calor de fusión. Y me parece que también incluí el vapor de agua, que da 540 calorías partido por gramo. Y es el valor que hemos considerado aproximado. No sé si ustedes quieren verlo, cómo se llega a eso, pero tendríamos que tomar, ¿a dónde está esto? El agua. Tendríamos que tomar 2,26 por 10 elevado a 6 joule partido por kilogramo y hacerle estas operaciones
que se hicieron para el agua, para la fusión del agua, o sea, para esta cantidad, pero ahora usando este 2,26. Y eso nos tendría que dar aproximadamente 540 calorías. Por lo tanto, para vaporizar agua se necesita bastante energía, 540 calorías por cada gramo. ¿Mm? En cambio, para fundir el hielo con 80 calorías por cada gramo, para fundirlo. Es decir, esto es muy importante. Pero ¿saben cuál es lo peligroso? Es el proceso al revés. No me gusta ponerme dramático en esto, pero es tremendo. Profesor, ¿por qué? Resulta de que el calor para vaporizar un gramo es de 540 calorías por cada gramo de agua. Pero ahora, si ustedes tienen vapor de agua a 100 grados Celsius y quieren ustedes quitarle para transformarlo en líquido, entonces, si ustedes tienen vapor a 100 grados Celsius y tuvieran un gramo, necesitarían quitarle 540 calorías, ¿verdad? Por cada gramo. Así que si usted le quiere quitar esa caloría para que se transforme de estado de vapor a líquido, eh, hay que quitarle harta energía. Y de esa manera, una persona que esté en contacto con el vapor de agua y el agua se va a condensar en la superficie de su cuerpo, es altamente peligroso, porque para que pueda pasar eso, el cuerpo tiene que recibir cantidad de calor muy alta, muy alta. Bueno, no quiero ponerme dramático, así que no voy a analizar eso más allá. Pero lo interesante es que para condensar, es decir, para convertir el vapor en líquido, hay que quitar mucho calor, mucho calor. Y depende cómo que lo va a quitar. Bueno, hay un aspecto que coloqué un párrafo nada más acá, pero que es extremadamente interesante. Este gráfico muestra la anomalía que experimenta el agua. Y me voy a referir en esto a una fórmula que ya hemos visto antes. A ver, nosotros sabemos que la densidad de un cuerpo es el cociente entre la masa partido por el volumen. Profesor, pero el volumen está abajo y la densidad está ahí a ese lado. Así que si yo paso el volumen para allá, pasa multiplicando. De manera de que la masa es igual al producto de ρ por el volumen. Si la masa es constante, si la masa es constante, quiere decir entonces que la densidad y el volumen son inversamente proporcionales. A medida que aumenta el volumen, disminuye la densidad. A medida que disminuye el volumen, aumenta la densidad. Esto que está aquí hay que madurarlo porque va para poder entender lo que voy a explicar a continuación. La densidad y el volumen son inversamente proporcionales. Mientras crece el volumen, disminuye la densidad. Y mientras disminuye el volumen, aumenta la densidad. Ya que lo vieron, entonces ahora vamos a analizar esta anomalía del agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que resulta que el agua experimenta con la temperatura un aumento de volumen.
como todos los cuerpos, pues. Y que eso lo vamos a tener que ver porque en la parte de dilatación, eh, los cuerpos dilatan a medida que le entregan mayor cantidad de, de energía, de temperatura. Es decir, cuando aumenta la temperatura, se produce mayor en las dimensiones. Y al aumentar las dimensiones de un cuerpo, aumenta el volumen. ¿Eh? Entonces, profesor, pero si hay aumento de volumen por causa de la dilatación, hay aumento de volumen por causa de que un cuerpo se dilata, ese es su volumen. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? ¿Aumenta o disminuye su densidad? Justamente lo que le acabo de explicar. Si aumenta el volumen, disminuye la densidad. Así que el agua, mientras más caliente esté el agua, va a tener menor densidad. ¿Mm? En consecuencia, vamos a ir al revés ahora. Vamos a empezar a bajar el volumen, a disminuir el volumen. Es decir, disminuimos la temperatura y el volumen disminuye. Perfecto. Va la temperatura menor, volumen menor. Y la temperatura sigue bajando y el volumen es menor. Pero a medida que el volumen disminuye, aumenta la densidad. Cuando nosotros llegamos a 4 grados Celsius, ¿m? El volumen que tenía esa cantidad de líquido mínimo. Y como es el mínimo volumen, entonces allí a 4 grados Celsius vamos a tener la densidad máxima. Va a ser más denso el líquido. A mayor temperatura, menor densidad, pero cuando llega a 4 grados Celsius el volumen es el mínimo, por lo tanto responde a la máxima densidad. Así que el agua va a tener una máxima densidad a 4 grados Celsius. Pero profesor, ¿y si baja más aún la temperatura del agua? Si empieza a bajar de 4 grados Celsius la temperatura, mire lo que le pasa al volumen. Comienza ya ahora a no disminuir, sino que al revés, al igual que en este otro sector, comienza a aumentar el volumen. Esta anomalía que tiene el agua, ¿no es cierto?, que crece de 4 grados Celsius para allá el volumen y que crece de 4 grados para abajo el volumen, entonces hace que el agua tenga densidades a partir de 4 grados Celsius y a partir de 4 grados Celsius abajo, ¿no es cierto?, comienza a disminuir la densidad. Obviamente que cuando está a 0 grados Celsius se ha transformado en hielo, va a tener la densidad, ¿no es cierto? Y el hielo tiene menos densidad que el agua. Bueno, esto es muy importante porque esta anomalía del agua va a podernos explicar lo que ocurre en lo que voy a mostrar a continuación. A ver. Acá hay unas plantitas, eso. Este es un lago. Y esto obviamente un cerro y ahí tenemos el agua. Y resulta de que la temperatura de la superficie comienza a disminuir, esta superficie. Entonces, si disminuye la temperatura acá arriba, el agua que está abajo está a mayor temperatura que la superficie. Por lo tanto, como está a mayor temperatura, tiene mayor volumen, menor densidad que el agua de arriba. Por lo tanto, el agua comienza a hacer esto. La de abajo sube y la de arriba baja. Hay un fenómeno convectivo ahí, ¿verdad?
¿Por qué razón esta agua que está abajo? Bueno, porque está a mayor temperatura que la superficie. En invierno ya se puso muy helado. Entonces esta temperatura comienza a bajar acá arriba. Y como bien piensa bajar hacia arriba, en la parte superior, las capas superiores, comienzan al bajar la temperatura, disminuir su volumen, aumenta su densidad. Y como aumenta su densidad, baja. Y el agua que está más abajo, como tiene mayor temperatura, tiene también mayor volumen, menor densidad. Y se produce este cambio. Pero acá hay algo bien interesante. Cuando la temperatura de esta superficie llega a 4 grados Celsius, ¿m? Ha bajado lo suficiente, entonces el agua alcanza su máxima densidad en esta superficie. Pero ya no va a ser más densa que esa, es lo más densa que vamos a tener. Por lo tanto, el agua cuando está a 4 grados Celsius baja acá abajo, pero ya no sube, porque tiene mayor densidad. Termina ese ciclo. De manera entonces que al tener mayor densidad, el agua se estaciona acá abajo a una temperatura de orden de los 4 grados Celsius. Y no hay ahora convección del líquido. Sigue bajando la temperatura en la superficie. ¿Y qué es lo que le pasa al agua? El agua comienza a medida que van bajando de 4 grados para abajo, y yo les mostré recién que de 4 grados para abajo el agua comienza a aumentar su volumen, de manera entonces que comienza al aumentar su volumen a tener esto de acá arriba, menor densidad. Entonces se sigue congelando, se transforma en hielo y se sigue congelando eso y abajo se conserva la temperatura, ya no hay más convección. Y gracias a esta anomalía del agua es que en realidad existen seres vivientes en el fondo del lago. Se conserva la vida, ¿ya? Y la superficie se sigue congelando todo lo que quiera, pero como tiene menor densidad se mantiene arriba eso. Entonces, todo eso gracias a esta condición que lo presenta el agua. ¿Sí? Obviamente que le llaman anomalía, pero es una bendición que eso sea así. Vamos, allá. Bien. Entonces está explicado ahí y aquí le puse entonces que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Por esta razón, un lago se congela en la superficie preservando la vida en el fondo. En el fondo queda la gente, los elementos viviendo. Y aquí hay algunos ejercicios que quiero mencionar, que están resueltos, pero aún así quiero hablar de ellos. Dice, se tienen 400 gramos de agua a 0 grados Celsius. Calcular el calor que debe perder o se debe sacar para convertir el agua en hielo a 0 grados Celsius. O sea, una de las cosas importantes en este problema es ver que el agua ya está a 0 grados Celsius. Esos 400 gramos de agua ya están a 0 grados Celsius. No tuvimos que bajarle la temperatura, sino que ya está a 0 grados Celsius. Y queremos que se convierta en hielo, claro que sí, a 0 grados Celsius. Entonces tenemos acá que Q es igual a M por L, y nosotros tenemos los 400 grados. Cuando se convierte el agua en hielo o el hielo en agua, no hay aumento de temperatura. ¿Ok? Como no hay aumento de temperatura, entonces utilizamos esta relación que dice Q es M por el calor latente.
Son 400 gramos de agua a 80 por 80 calorías partido por gramo. Niños, ¿quieren descansar unos 10 minutos? ¿Aló? Sí, profe, Sí, por profe. favor. Ya, tomen un descansito, hay que parar esta grabación. Ya nos encontramos a la 1:10 entonces.